Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras y nosotros empezamos hoy, empezamos un lunes con muchas informaciones. Yo me quiero referir, por supuesto, a lo que ocurrió el pasado viernes aquí en el país con el tema de los semáforos, que no es tan simple como parece, pero además se nos incorpora los acontecimientos de Asua, lo que pasó en las Yayas de Asua el pasado sábado. Fue una cosa terrible donde al menos 11 personas murieron. Más de 20 heridas, 3 que están en cuidados intensivos, el chofer que había emprendido la huida que ya se entregó a las autoridades y el dueño del negocio, por supuesto, donde estaban estas personas colocadas ingiriendo bebida de madrugada. Y aquí, la verdad, simplemente esto no es más que una respuesta de las irresponsabilidades colectivas en este país, porque no es solo quizás la velocidad a la que iba este chofer que manejaba una Daihatsu de esas largas, un chofer que es de por allá de Hondo Valle de Elías Piña, parece que iba hasta a ese lugar. No es solo eso que pudo haber ocurrido, a eso usted tiene que incorporarle la cantidad de policías acostados sin criterio que aparecen en la carretera. 1. La velocidad probable en la que iba este chofer a esa hora de la madrugada. 2. La cantidad de personas que estaban reunidas, congregadas frente a un negocio y ocupando parte de la calle. 3. Pero igual ocupar parte de las aceras, de lo que se supone que es las aceras, que es el lugar por donde la gente debe caminar, también es otro elemento. 4. ¿Dónde estaban las autoridades? 5. La señalización de las autopistas, de las avenidas, de las carreteras, que estoy plenamente segura que en ese tramo no estaban señalizados. 6. O sea, se violaron como se viven violando tantas veces aquí en el país, todo, absolutamente todo, porque este es un país en el que sí tenemos reglas, en el que sí tenemos leyes, pero que todo el mundo hace lo que le da la gana y que en muchos casos las autoridades no obligan al cumplimiento de las mismas porque se hacen cómplices, porque lucran e incluso de este tipo de situaciones que expone a mucha gente, como ocurrió ese día. Y ya cobró 11 vidas, que usted puede estar seguro que van a ser más, porque hay gente que está en condiciones de mucho cuidado de los que salieron heridos ese día de ayer. Si a eso usted le pone el elemento educación, si usted le pone entonces, ese es el componente que es el denominador común de todo esto, entonces la cosa es mucho peor. Pero de ese tema vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Si sobre todo, más que lo que ha ocurrido, si eso puede llamar la atención de las autoridades para que las carreteras, las autopistas operen en condiciones adecuadas y para que se obligue a los dueños de negocios, que los vemos por todos lados aquí en la capital, en el Gran Santo Domingo, y ni qué decir en las autopistas y carreteras, a ver si empiezan a tomar medidas y empiezan a hacer que se cumpla la ley sin las complicidades de autoridades locales, que es lo que normalmente ocurre. Mientras tanto, nosotros el viernes nos la pasamos muy mal aquí en la capital. Porque aunque es normal que nosotros estemos llenos de tapones, y sobre todo los viernes, que es cuando yo no sé por qué se concentran más los tapones, imagínense ustedes que los semáforos de todas las intersecciones o de una buena parte de las intersecciones de las principales avenidas estén apagados, estén en una intermitencia de prende y apaga las luces de todos los colores y a lo loco. ¿Cómo nos volvimos locos todos de los grandes entaponamientos que se produjeron aquí en el Gran Santo Domingo? Y eso simplemente así de suave fue lo que pasó el viernes. Así que el caos en el tránsito fue apoteósico y eso tuvo sus implicaciones, e incluso en términos económicos para mucha gente que tendrá que cuantificarse. Los agentes de DGCET intentaron un poco resolver la situación, pero imagínense ustedes, pero demasiado complicado. Entonces, los capitaleños que hemos estado esperando una respuesta que nunca llegó al señor Milton Morrison, que no se le vio ni el viernes ni el sábado, publicó un comunicado y ahí dice que el servicio había sido normalizado y que hoy lunes es cuando se va a explicar qué fue lo que pasó. Eso
dio pie, por supuesto, a muchas especulaciones de mucha gente que empezaron a decir que si fue un sabotaje, que es una de las teorías que andaban por ahí rodando. Y algo de base pueden tener porque ustedes recuerdan esa licitación aquella del sistema de semáforos de compras y contrataciones anulado que había provocado la renuncia del ex incumbente de Intran, que es el señor Hugo Vera, y eso fue a mediados del año pasado. Y esta es la hora que ni la Procuraduría ni absolutamente nadie más ha vuelto a hablar del asunto como que nada pasó. Yo siempre he dicho que antes de asumir esa responsabilidad después de la interinidad del que estuvo sustituyendo a Hugo Vera, bueno, pues ha debido dar un informe, decir en qué nivel están las investigaciones, aunque no es una prerrogativa del que va a asumir en Intran, del señor Milton Morillo, pero por lo menos a pedir a las autoridades que le digan en el nivel en que está eso y decir en qué condiciones se está recibiendo el Intran. Mientras tanto, ustedes recordarán un nombre de José Gómez Canaán, Jochi, que estaba involucrado en Transporte Latam, la empresa a la que anularon el contrato de los semáforos y que según él sigue manejando el sistema desde una de las instalaciones privadas, porque el señor, además, que debería ser parte de los que están investigados o parte del expediente, puso un tuit el miércoles diciendo que ya hacían 9 meses que se había instalado el sistema de semáforos de compras y contrataciones y que eran pintados y que eran obsoletos y que todavía el Intran no había dicho nada, y ahí mismo tagueó a la responsable de esos expedientes, que es la señora Jenny Berenice, pidiéndole que presente la auditoría de la Contraloría, y para completar dijo que los fabricantes e incluso de esos equipos estaban en el país pidiendo respuesta y que no dudarían en retirarlos si no se obtenían la respuesta satisfactoria. Por tanto, esa teoría que maneja mucha gente de que pudo haberse tratado de una conspiración, entonces cobra muchísimo sentido. Y yo creo que vale la pena que nosotros recordemos qué es lo que había pasado aquí con el tema de la empresa Latam, que la información y la sorpresa de todo el mundo el año pasado fue con esa institución, con un contrato por un monto superior a los 1.317 millones de pesos, que abarcaba la contratación de servicios de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del servicio de control y tráfico de la red semafórica del Gran Santo Domingo. En ese momento, uno de los abogados del señor Hugo Veras, en este caso el señor Carlos Balcácer, había dicho que suspenderlo implicaba que se desemaforizara la ciudad de Santo Domingo y que ya estaba el proyecto ejecutado en un 65%, ustedes lo recuerdan, con el recurso que presentó ante la octava sala penal del juzgado de primera instancia del distrito. Lo que procuraba era que su cliente no fuera detenido ante las consecuencias o el posible caos que esa desconexión podía generar en la ciudad. Entonces, el otro nombre que sale a relucir es el de Jochi Gómez, que fue acusado en el 2012, antes de todo este proceso, para que tengamos el contexto completo, de hackear las cuentas de correo de 44 personalidades, entre ellos políticos, funcionarios del gobierno, e incluso tocaba la figura del entonces presidente de la República. Pero además, ese mismo señor, Jochi Gómez, que se dio el permiso para exigir e incluso publicar un tuit, fue acusado por el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, como cómplice en el supuesto fraude que se había cometido en los equipos de voto automatizado utilizando las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, en lo que Gonzalo Castillo fue declarado ganador
por encima del expresidente Leonel Fernández. En ese entonces, y yo creo que las cosas hay que recordarlas, en ese momento, este señor Jochi Gómez, que es hijo del reconocido periodista Guillermo Gómez, fue enviado a cumplir 3 meses de prisión, acusado por el Ministerio Público de actuar en complicidad con grupos de hackers con ramificaciones internacionales y en especial con sede en la India y en Vietnam. 3 claves de distintas cuentas de correo para materializar esas intervenciones fraudulentas fueron dadas a conocer. En fin, de ese personaje es del que estamos hablando. Ahora, yo no sé qué van a decir las autoridades ahora, qué es lo que se va a explicar en esa rueda de prensa que se dirá qué es lo que ocurrió en el día de hoy y en el que muchas preguntas habrán de hacerse, sobre todo a los que estarán ahí dando las explicaciones. Yo creo que la situación del contrato de TransCore es algo de lo que tiene que preguntársele a Milton Morrison. Se lo hemos hecho desde algunos espacios. La investigación que tomó ese citado contrato, en la que Hugo Veras fue citado por el Ministerio Público, pero no supimos nada. En el caso de Intran, en el caso de la DGC, de los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, ¿qué les corresponde a ellos hacer al respecto con el caso del viernes que ocurrió y que creó muchas situaciones a los usuarios? ¿Cuánto nos costó o cuánto le costó al Estado normalizar, como dijo, que es la única información que tuvimos de Milton Morrison, esta situación? Se movilizaron ambulancias hasta los hospitales. ¿Cuánta gente pudo haber muerto por eso en un país donde ocupamos el primer lugar por accidentes de tránsito? En fin, yo creo que son preguntas que habrá de hacerse o respuestas que tendrán que ofrecer las autoridades cuando expliquen qué es lo que pasó el viernes. Y eso no debe quedarse así, no debe quedarse igual que ese contrato de más de 1.000 millones de pesos que involucró al Intran, que involucró a personas y que todo el mundo anda por ahí tan campante como si nada. Sí, decir esta boca es mía, ni desde el Ministerio Público, ni desde ninguna parte. Mientras tanto, yo sí quiero decir algo y es pedirles a ustedes que le den like a esta transmisión y que la compartan con otras personas. Y por supuesto, como siempre, agradecer el apoyo de GBC. 20% de descuento GBC en todas las sucursales y en todos los medicamentos, 100% dominicano, farmacias GBC. Decirles que se suscriban los que no lo han hecho y si desean hacerlo a patreon.com/soyvonferreras, estaremos sumamente agradecidos y por supuesto cuidándonos del calor. Tendremos lluvias esta semana, pero mañana nos reencontramos de nuevo para ver en qué ha parado todo este tema, señores, de ese accidente terrible que ha consternado a la comunidad de Las Yayas. Mientras tanto, déjenme saludar a Mila, que vino aquí para ser parte de este video. Hola, Mila, porque donde quiera que yo estoy, señores, hay un perrito. Como animalista que soy y como persona que ama a estos seres hermosos. Hasta mañana.